Hoy les voy a contar una historia. Resulta que por allá en el año 2022, cuando empezaban a calentar las campañas electorales para presidencia, yo diseñé una conferencia y la empecé a dictar en empresas. Empecé a dictarla así pues como muy informalmente. Alguien me dijo, eso sucedió pues súper orgánicamente, porque alguien me dijo, ve, necesito comunicarles a los empleados cómo estamos de cara a las elecciones, ¿por qué no me preparas una conferencia? Y yo le dije, no, me parece chévere, vamos a hacerlo. Preparemos la conferencia y la dictamos. Entonces me puse a la tarea y básicamente en ese momento advertía de los riesgos que corríamos si salía Petro como presidente de Colombia, si elegíamos a Gustavo Petro. Entonces hice un diseño comparando los dos modelos que tenemos, el capitalismo versus el socialismo, cómo se comportaba cada uno, cuáles eran los beneficios, y al final de la conferencia era demasiado obvio que la elección era el capitalismo. Entonces, digamos que yo les decía, si conocemos la historia de otros países, ¿cuál es el afán de saltar al vacío? ¿Cuál es el afán de querer probar lo que ya está probado que no funciona? En todo caso, la conferencia salió buena, salió tan buena que me empezaron a llamar de tantas partes a que dictara la charla que yo ya no tenía cómo atenderlos a todos. Y yo cobraba un dinero por esa conferencia, era mi trabajo dictar la conferencia, entonces obviamente yo cobraba. Logré recorrer como 32 empresas en Antioquia, incluso en Caldas. Logré llegar directamente como a 5.600 empleados. Entonces digamos que la charla fue bastante exitosa. Los comentarios eran muy buenos, la gente quedaba contenta, se acercaban al final a agradecerme, decían que les había aclarado cosas que no entendían cómo funcionaban y que ya les quedaba mucho más claro. Entonces, digamos que en resumen era una buena conferencia y se vendió bien. Y mucha gente subestima, digamos, a los trabajadores más rasos, creen que son brutos y no están ni cerca de la realidad. Es gente supremamente inteligente y con un sentido común súper desarrollado, que entendían perfectamente la charla. Las preguntas incómodas o los encontrones realmente eran muy poquitos. Salían preguntas como, o comentarios como, ¿y usted sí cree que Petro puede hacer tanto daño? Sí, Petro puede llegar a hacer mucho daño. ¿Y usted sí cree que se pueda llegar a perpetuar en el poder? Siendo presidente y con el poder que manejan, sí me temo mucho que puede llegar allá. ¿Y usted sí cree que Petro puede hacer lo que le da la gana y voltear las cosas como quiera? Con el poder que maneja, declarando estados de excepción y todo, yo lo veo muy posible. No, pero es que démosle la oportunidad a Petro. No, no se les puede dar la oportunidad porque ahí se quedan y se nos vuelve un lío. Pero es que ya estamos muy mal, ¿qué más mal podemos estar? Usted no ha visto a Venezuela, usted no ha visto a Cuba, podemos estar mucho más mal. Eh, Podemos estar mucho peor, que entre otras cosas lo que decía es, Colombia está retrasado, de eso no tenemos duda, pero dentro del retraso hemos venido, todos los indicadores del país venían mejorando, venían, porque ya aquí hay que hacer una salvedad y decir, estamos retrocediendo. Pero bueno, aquí iba el cuento. ¿Cómo les parece que una vez me llamaron de una cierta empresa que desarrollan tecnología para que les dictara la charla? Entonces era dictarle la charla, digamos, a un público un poquito más estudiado, todos ingenieros, y, y acordamos pues la charla. Hablé con el dueño y hablé con la persona que me hizo el contacto y les dije, la charla es así, así, así. Entonces, estos son los temas que vamos a tocar y se maneja de la siguiente manera. No hubo objeciones. Digo eso porque incluso en algunas empresas que los empresarios aún no se deciden por la libertad y por defender lo que deben defender, me hacían control y me decían, mándeme primero la presentación, yo quiero verla. Y a veces me hacían anotaciones, esto no lo puedes decir, esta parte no la vas a tocar. Listo, y me acomodaba y dictaba las charlas. En todo caso, llegué a la charla con esa empresa y eso fue un tema tenaz, tenaz. Las personas más estudiadas, donde uno creía que iba a estar pues como más tranquilo el asunto, hermano, eso fue el desastre. Esa gente se empezó a enfurecer, me empezaron a atacar, me dijeron que era tendencioso
Y llegó a tal punto de descontrol el asunto que el gerente o el dueño de la empresa paró la charla y dijo, no, venga, qué pena con todos ustedes. Yo no sabía que esto iba a ser así. Yo ya había acordado con él y les había dicho de qué iba a hablar. Y me dio la espalda completamente y me dijo, yo no sabía que esto iba a ser así. Vamos a terminar esta charla. Disculpen, qué pena con todos ustedes que nos hayamos metido en esto. Yo no me lo imaginé. O sea, yo me sentí como un reverendo. Pero bueno, pero me aguanté el palazo. Se terminó la charla y nunca me la pagaron. Nunca, no volvieron a aparecer para nada. Entonces me estaba acordando de eso porque viendo cómo estamos, que la reforma a la salud, que la reforma pensional, que la salud se está cayendo a pedazos, que ahora el acuerdo de La Habana dice que incluye hacer una constituyente, hágame el favor, que la constituyente aquí, que la constituyente allá, que el poder constituyente, que hay que perpetuar a Petro. Y entonces a mí me encantaría encontrarme a ese empresario hoy y decirle, ¿cómo crees que va el país? ¿Qué tan lejos estaba la charla de lo que hoy está pasando? Porque es que yo he tenido un olfato lo más de berraco. Cuando era lo del plebiscito, yo siempre estuve a favor del no. Y salí e hice campaña por el no. Y decía, esto no va a salir bien. Paz no vamos a tener. Esta gente va a tener curules, esta gente va a tener poder. No van a entregar las rutas, no van a entregar a los niños secuestrados, a los niños reclutados. Esto va a ser un desastre y finalmente paz no vamos a tener. O sea, ¿paz a qué costo? Que además no va a haber paz. Entonces, definitivamente hay que votar por el no y le hice campaña. Y otra vez, mucha gente decía, no, hay que darles el espacio, hay que darles la oportunidad, nos tenemos que dar una oportunidad para la paz, la reconciliación, no a la guerra. Y es que lo que yo digo es que no es guerra, es defensa del Estado, que es diferente. Aquí no estamos en guerra, aquí atacamos una amenaza terrorista, pero no estamos en guerra, eso es diferente. Entonces, no, pero las buenas intenciones del presidente, no, eso no va a salir bien. Preciso, al día de hoy yo digo, me ratifico en que estábamos en lo cierto. Ese acuerdo de paz no sirve para nada. Ese acuerdo de paz es un atraco y finalmente nos quedamos con la guerra, o sea, sin la paz y con unas deudas tremendas que ahorita incluso sirven para decir que eso incluía constituyente, hágame pues el favor. Y seguimos insistiendo en un acuerdo de paz con el ELN que va a ser exactamente igual. Y seguimos pendejeando, es que con una paz total, que no va a ser paz total, que va a ser más violencia. Y finalmente tenía razón con lo de Petro, con lo que iba a pasar con Petro. Eso no va a salir bien, esos ensayos no salen bien, es un salto al vacío que no tenemos que dar. No ha funcionado en otras partes, no va a funcionar en Colombia tampoco. No es tan difícil de ver. Y hoy, me ratifico, tenía la razón. No había por qué caer en esto. Tal vez Colombia lo necesitaba para darse cuenta que este no es el camino y salir adelante. Yo soy de los que pienso que todavía podemos salir adelante. No estoy tan negativo, pero creo que hay unos cambios muy profundos por hacer. Muy profundos. Que nos tenemos que dar una pela tremenda y dejar el miedo a la libertad y decidirnos por ese camino y salir adelante. Me alargué, era una historia que tenía que contar porque muchas veces me acuerdo de esa charla que fue la más difícil que di dentro de todas las que di, que fueron como 50, porque no daba una por empresa, sino que a veces eran 2, 3 o 4, dependiendo la cantidad de empleados. Entonces fue la charla más difícil, en la que salí más aporreado, en la que me dieron más duro, en la que el empresario me dio la espalda y decir en mi cara que esto no era lo que se había acordado y que yo no sabía que era así, me dolió profundamente. Y hoy me encantaría decirle, yo tenía la razón. Era eso, un saludo para todos. Chao. Casi se me olvida contarles algo. Ya tengo preparada otra charla que si no es igual a esa, es mejor. La verdad es espectacular. No veo la hora de empezar a dictarla. Vamos a ver, ya estoy ajustando cositas y dentro de poco les digo por si quieren ir a verla o la subo en redes sociales o algo así. Para que estén atentos.